Bendiciones, mis amados. Qué bueno estar de vuelta con ustedes. Bueno, hay cosas maravillosas que están pasando. Y digo cosas maravillosas porque cuando yo miro cómo el Señor está haciendo en toda lengua, con todas las personas que se lo permiten, una transformación del Evangelio, y no que sea un Evangelio diferente, que sea una Biblia distinta, no, es la manera de operar de la iglesia. Ya, la iglesia por un tiempo estuvo caminando en todo aquello por lo que por siglos no caminó, que era detrás de la bendición, la bendición, la bendición, la bendición, pero se acostumbró el pueblo a solo pide, pide y dame, dame, y se olvidó de los principios básicos por los cuales el Señor fue a la cruz. Y en este tiempo Dios está levantando hombres y mujeres de Dios que no solamente están decididos a separarse y consagrarse para vivir en presencia, ya que solo de la presencia vienen los tiempos de refrigerio. Hechos capítulo 3, versículo 19. Y en este tiempo sí que se necesitan esos tiempos de refrigerio. Entonces, eso nos lleva a tener que estar constantemente velando sobre nuestro comportamiento, nuestro temperamento, nuestro carácter, nuestra personalidad. ¿Por qué? Porque la consagración y la separación demandan pureza. Eso se va logrando, es un proceso. Profeta, y es que entonces los que no alcancemos pureza y no nos desarrollemos en esa santidad, bueno, te quiero decir que tú vas a tener mucho menos que otros que lo van a lograr. No te quiero engañar. No pienses que aunque seas un mono y te vistas de seda vas a dejar de ser mono, seguirás siendo mono. ¿Qué te quiero decir con eso? Que habrá mucha parte de la iglesia que a lo mejor van a ir con el Señor, pero no conocieron de la vida poderosa, de que fuéramos el santuario de Dios, el lugar en donde habita la deidad, el poder que estaba en nosotros y no se manifestó. Sí, duele muchísimo, pero es la verdad. Entonces, una vez que ya has pasado por el altar de bronce, que es cuando tú puedes posesionarte de la cruz de mi Señor, en donde tú coges ese don de pertenencia de la sangre de Dios por la sangre tuya, de la vida divina por la vida natural, errada, pecaminosa, que fue el cambio. El que puede valorar ese amor de Dios está dispuesto a ir al lavacro espiritual, que es la conciencia, donde está el registro de todas las cosas que nosotros le tenemos un valor. Y entonces cuando Cristo y el Espíritu comienzan a descauterizar la conciencia mala para colocar el registro de los valores, de los principios morales del Señor, todo comienza a cambiar. El lavacro es eso. Tengo una de mis notas aquí que te quiero leer antes de proseguir, porque sé que quedamos en Romanos capítulo 6. Y hasta que no terminemos, no vamos a salir de allí. Pero hay cosas muy interesantes para tratar, porque el problema es cuando nosotros tenemos un credo que no encaja dentro del pensamiento de hoy. Queremos llevar a la gente a montar en camellos y a andar con sotanas, con chancletas y bastones. No. El Evangelio se hizo para todos los tiempos porque el hombre busca siempre lo mismo en todos los tiempos. Por eso el mayor milagro no es un milagro físico, es que tu ser con el que fuiste concebido por papá y mamá, a pesar de todos los errores, las impurezas y los pecados,
más todo lo que se te pegó en el proceso de tu crianza y desarrollo hasta hoy, puedan ser cambiados. Psiquiatría y psicología dice que el temperamento es imposible de cambiar, pero Dios me dice a mí otra cosa. O sea, lo que está mal en el temperamento no se puede borrar. Igual que cuando alguien sufre una violación, o le pegaron una tremenda golpiza, o lo atracaron y vivió esos momentos, eso no se puede borrar. Se puede dominar, sujetar, evitar vivir haciendo de eso un gobierno de pensamiento que se instale y nos produzca miedo. Pero sí se puede. Para allá vamos. Tengo en mis notas cosas como estas. Cuando usted puede valorar la cruz de mi Señor, esa sangre que se derramó allí, el poder de su nombre sobre nosotros y el poder de esa sangre, usted sabe que los gobiernos establecidos en usted son destruidos basado en esa sangre que te cerca y te cubre y en el poder que tiene su nombre. Entonces mira esto, de esta manera es que el creyente crece y se desarrolla para atacar y destruir la carnalidad de su naturaleza, el temperamento malo del hombre, el cual el carácter expresa enseñando lo mal que es. ¿Ya? Tenemos que tener claro que el altar de bronce en nosotros está representado por la cruz, donde somos separados para salvación. Mira esto. Pero el lavacro es el lugar donde el que fue salvado en la cruz se santifica y se consagra, porque su juez interior, la conciencia, lo refleja como en un espejo, enseñándole lo que uno es. Delante de todos, le enseña sus deseos e intenciones. Y la única manera de cambiarlo es sacrificándolo día a día, exponiéndolo a la palabra de Dios y a la vida del Espíritu. Claro, para eso tenemos que dejar de jugar la iglesita. Yo sé que me lo oyes decir mucho, pero deseo que te duela. Tú no puedes seguir yendo a un lugar solamente que de espectador. Y con que visites 2, 3 personas, o sientes 4 personas, o hagas obra en la obra del Señor, que tú estás caminando en tu poder del hombre interior. No. No podemos embolatar las cosas. Entonces tengo aquí una nota que sé que va a ser de mucho disgusto para muchos. Dejar de ser cristianos espectadores. Dejarnos emborrachar con el entretenimiento semanal que presenta las congregaciones del mundo entero, la cual nos hace más miserables. Y esto va para aquellos que no están dedicados a que las personas tengan un cambio, apartándose de su manera impura y de la inmoralidad y del asqueo a pecar. Las cosas que irritan al Señor. Entonces entretienen la iglesia con espectáculos, emborrachándolos cada día más, pero alejándolos mucho más de la vida, de la presencia de Dios. Y eso se va a acabar. Y claro, tengo otra partecita aquí, pues te la voy a leer después. Yo sé que duele, pero es necesario que te duela para que tú te encamines a lo que Dios te mandó a hacer. O sea, cada persona en una congregación representa una familia. ¿Para qué buscar más números? Antes de que ganemos los números que acompañan a esa persona que va, ganémonos su familia. Pero tiene que haber el interés por las familias, no por los números. Entonces, el lavacro, ¿qué es lo que hace? El lavacro trabaja con tu ser interior.
Profeta, oigo hablar mucho del ser interior y el ser interior y el ser interior. Ok. No soy psicólogo, no soy psiquiatra, no soy terapeuta, pero me gusta investigar y sobre todo investigar con cosas que se peguen al espejo que me reflejen el principio de Dios. Ok, nosotros somos el equivalente. En muchos lugares a que voy lo puedo hacer físicamente, aquí no tengo ni el espacio. Siempre coloco a un niño y coloco 8 personas de un lado y 8 personas de otro lado. Las 4 generaciones de las cuales almacenamos toda la información genética de comportamiento en temperamentos incluido en esa concepción. Como te lo dije la vez pasada, esa criatura no pidió ni venir al mundo, ni que esos fueran sus padres, ni que creciera ni se desarrollara en el ambiente que lo criaron, las escuelas que fue, la gente que tuvo contacto con él, pero ya es. Ahora, ¿qué es? Esa persona es temperamento. ¿Qué es el temperamento? El temperamento es el ser. Son los afectos dinámicos de la persona, en donde están los sentimientos y las emociones. A usted le tocan un sentimiento y usted reacciona con una emoción. Por eso es afecto dinámico. La emoción es la que le da a usted el deseo de contestar a lo que le tocaron en sentimiento. Claro, no es de la clase de ahora ponerme a investigar todo eso, ni explicarlo. Pero te lo tengo que decir por una razón. La ciencia dice que el temperamento es inmovible, que la persona no cambia y que hasta el final de su vida va a ser igual. Y eso es una mentira. Eso es una mentira. Porque es cierto que por nuestra memoria, por esa torre de almacenamiento, para hablar en términos de hoy, registra toda la información buena y mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Esa persona está trayendo en su nuevo temperamento todas las cosas de esas generaciones pasadas. Está en su ADN. ¿Ya? Tan pronto vive cosas relacionadas con eso, el monstruo que está adentro recibe comida y se levanta un gigante. Más lo que se va desarrollando en su vida de experiencia hasta el día de hoy. Entonces, nosotros nos movemos por sentimientos y emociones. Se expresa a través de nuestro carácter. Nuestro carácter va a usar las cosas que están en el temperamento para expresarse mostrando nuestra personalidad. ¿El lavacro en qué consiste? El lavacro consiste... tengo que hacer aquí una pausa. Porque el lavacro es un sistema en donde se purifica todas esas cosas. Ahí es donde la conciencia cambia sus estándares de valores adquiridos y desarrollados en el curso de la vida por los valores de Dios. Y entonces se da cuenta que tiene partes cerradas, malas, impuras, de pecado que tiene que cambiar. Ese es el primer principio. Saber que hay que cambiar. Tener ese deseo ardiente de que hay que cambiar. El segundo es saber que hay que sacrificar cosas para hacer el cambio. El tercero, autodisciplinarse. Y ahí está la parte grave. Solo no somos capaces. Porque somos un ser espiritual. Te lo dije la vez pasada. Alguien te hiere y una persona no te puede sanar. Pero si le permites a Dios, Dios entra. Y como es un campo espiritual y Él es espíritu, Él te sana. Él te restaura. Se queda en tu memoria, lo puedes recordar algún día, no te causa dolor. Está sanado, restaurado por el Señor. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, entendemos cosas que son para nosotros. El altar de bronce, la cruz. Recuerda que la vez pasada te hablé de lo que era misericordia. Hoy te voy a hablar de gracia inmerecida y de gracia merecida. Duele que te diga merecida, lo vas a ver que sí.
Gracia inmerecida es que tú y yo, siendo malos, pecadores, gustándonos hacer el mal, el Señor hizo provisión para que tú y yo pudiéramos nacer a una nueva criatura. Nacer a una nueva criatura no está diciendo que va a matar la vieja. No, la va a crucificar, la va a atar, la va a colocar inmóvil. Mientras usted tenga el hombre viejo y su naturaleza, que es el temperamento de la persona, colocado en la cruz, la nueva naturaleza conforme a Dios comienza a surgir. Entonces, esa gracia inmerecida dice que no merecíamos que Él nos perdonara, nos salvara, nos preparara camino, mas sin embargo Él lo hizo. Y muchos no reconocerán ese sacrificio en la cruz, pero Él lo hizo aún. Hizo provisión aún por los que nunca se van a arrepentir, por los que lo maldicen. Por ellos también hizo. Ahora fíjate esto. Gracia merecida es el favor de Dios en la complacencia a vivir creyendo en sus principios y moverse por fe en ellos. La misericordia es cuando tú estás clamándole al Señor para que Él te tape una necesidad, un hueco que tienes. Hay mucha gente que vive toda su vida por misericordia a Dios, sabiendo que tenemos por la cruz una gracia merecida, el favor que Dios nos da por nosotros ser obedientes a sus principios que están en la fe. Cuando tú obedeces el principio, Dios da. O sea, tú haces algo que agrada el corazón de Dios y Dios da. Si no, vamos a tener que quitar la página de Hebreos 11:6, donde dice que Él es galardonador de los que se acercan a Él creyendo que Él existe y Él hace. ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, cuando nosotros entendemos estas cosas, sabemos que hay un ser interior que fue hecho, concebido en pecado, que cuando Él nació traía información de mal, de impureza, de inmoralidad. Traía cosas buenas, pero más malas que buenas. Y en el desarrollo de nuestra vida se pudieron pegar muchas cosas malas. Pero tú no puedes vivir recordando lo pasado o vivir en el pasado. Tú tienes que vivir en el presente, decretando para el futuro, colocando señales en tu camino que te van a transportar a tu meta. Y como la meta aquí es espiritual, consagración, separación, santificación, porque yo no puedo concebir de que seamos hijos y no deseemos todo lo que la Biblia dice que nosotros tenemos. Solamente nos hemos fijado de la herencia en casas, dinero, carros, fincas, propiedades. Esa es la herencia terrenal, mi hijo. Esto te va a dar unos pocos años. Hay una herencia divina que la disfrutemos aquí y para luego ir a la eternidad a hacerlo con mayor gloria, que es poder ser la voz de Dios, los ojos de Dios, el oído de Dios, las manos de Dios, los pies de Dios, hacer los deseos de ese Dios. Allí es donde el lavacro en nosotros toma un valor impresionante. Mira esto. Habíamos leído la semana pasada en Romanos 6, del 10 y quedamos en el 14. Porque aunque la psiquiatría y la psicología dice que el temperamento no se puede cambiar y que la persona lo va a expresar hasta su muerte, la Biblia dice que no es así. Si no fuera así, ¿para qué creer en la Biblia si el Dios no me puede cambiar? Ahora, Él no mata al hombre malo, al de la concupiscencia, al de la impureza, al de la inmoralidad. No. El Espíritu Santo y Cristo entran a una persona
y comienzan a restaurarlo, a transformarlo. Todas las cosas impuras y malas van a la cruz. Entonces el hombre viejo va a estar crucificado y el hombre nuevo va a estar recibiendo a Dios. Eso es dejarse restaurar, dejarse modificar. Entonces ya tus emociones no van a explotar para enseñar los sentimientos, porque tan pronto nos tocan un sentimiento, tu emoción ya está preparada, precalificada a responder de acuerdo a la situación que se te presente. Tú lo sabes que es así. Una vez que entra Cristo y el Espíritu Santo, lo que hacen es que te comienza a dar la fuerza, la capacidad y la habilidad de Dios para ordenarte adentro, disciplinarte adentro, a que el hombre viejo no se levante con todas sus mañas, sino a que tú lo contemples en la cruz y el hombre conforme a Dios comienza a exhibirse. Mira lo que dice la Escritura para seguir ahí en Romanos 6, versículo 15. Entonces, ¿qué? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? De ningún modo, dice el apóstol Pablo. ¿No sabéis que cuando os presentáis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia? Lo que te estoy diciendo. El lavacro es que la gente piensa lo siguiente: llegué a la cruz, ya. Yo ya fui perdonado de todo, Dios ya conoce mis debilidades, Él me va a perdonar, tengo sangre, tengo cruz. Y el apóstol dice, ¿acaso porque sabes eso puedes seguir pecando? No, tú vas a ser esclavo del hombre viejo si sigues moviéndote en él. Y ese es el problema que ha tenido la iglesia. Oh, pero gloria a Dios, que el tiempo ha cambiado. Va a cambiar, seguirá cambiando. Porque los reformadores de Dios están en la calle, están en los púlpitos. Sus corazones están siendo transformados a volver a anhelar con pasión la cruz, la sangre, el nombre. Estar en contra del pecado, aunque los acomodados se levanten por tener números en sus congregaciones, a no decir nada para que la gente no se incomode y se vaya. No, va a venir el tiempo en donde la gente deseará cambiar las cosas porque ve que no tiene resultados. Van a ir por el milagro más grande. Y ya Dios tendrá preparados trompetas en el mundo entero para que anuncien esos cambios. Entonces él dice que si nos esclavizamos sirviéndole a esa manera vieja de ser, pues estaremos atados al pecado. Pero si nos atamos como esclavos a obedecer los principios de Dios, vamos a tener justicia. Y ya no es justicia para la vida eterna, porque esa fue en la cruz. La justicia en la vida diaria, donde Dios va a enseñar el favor sobre tu vida, ya no por misericordia. Profeta, entonces ya no hay que usar la misericordia. Pues claro que tienes que usar la misericordia si todavía no estás viviendo en la dimensión de gracia merecida por obedecer la fe. Cuando eres capaz de vivir sujeto al principio, ya la misericordia de Dios no es suficiente. Profeta, eso está duro. Pues claro, porque la misericordia tapa una necesidad, pero la gracia merecida por la obediencia a la fe es el pago que Dios da, según Hebreos 11:6, a aquellos que se acercan a Él creyendo que Él puede hacer, porque existe. Sí. ¿Es otro nivel? Sí. Ese es otro nivel. Mira esto. Pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, Pablo le está hablando a la gente en Roma, seguidores de Jesucristo, que ya habían dejado de ser esclavos de su naturaleza caída. Profeta, naturaleza caída, sí, el ser.
aquello que se compone del ser interior del hombre, donde el temperamento lo va a expresar lo que él es. Ese que los psiquiatras y los psicólogos dicen que no se puede modificar hasta que te mueras y que siempre vas a responder igual. Allí donde está el error. Porque sí hay cambios, lo puedo decir, testificar con mi vida y con la vida de miles de gentes que conozco, cómo han cambiado su manera de responder a sus emociones y a sus afectos, desde que Cristo y el Espíritu mora en ellos. Mira esto. Pero gracias a Dios que, aunque erais esclavos del pecado, os hicisteis. ¡Wow! Nosotros tenemos que desear ardientemente, tenemos que ansiar el cambio. Si tú no deseas el cambio y no estás dispuesto a sacrificios por el cambio, a autodisciplinarte para lograrlo, vas a perder tu tiempo. Porque puedes oír todo lo de la Biblia de tapa a tapa, pero ese valle no es contigo. Ay, qué lindo predicó el pastor. Me llegó al corazón. Pero sale de la puerta de la congregación y ya está en problema. Y algunos hasta sentados en la misma congregación están discutiendo y peleando. ¿Por qué razón? Porque el milagro más grande del mundo no ha sucedido en su corazón. Nacer de nuevo. Duele muchísimo. Una cosa es nacer para la vida eterna y otra cosa es nacer para Dios. En esta vida, aquí. Estar deseoso, ardiente, de cambio, de sacrificar, como decía el apóstol Pablo y Pedro, hacer sacrificios espirituales que agraden a Dios. Sí, es que nos enseñaron una gracia que se convirtió en desgracia. Pero Dios va a levantar, y sobre todo la gente joven. La gente joven no va a creer en mucha teología. Ellos lo que van a creer es en el ver el poder de Dios en acción. En pararse a observar que ellos son provocadores de que Dios avive su pueblo, de que Dios haga milagros, ver cómo Dios hace. El hombre no se ha acostumbrado a ver a Dios hacer. Él quiere hacer como si él fuera Dios. ¿No te gusta? Yo sé que no. ¿Te duele? También lo sé. ¿Te está triturando? También sé que te está triturando. Pero llegó la hora de que dejes de manipular la unción y la gloria. Sepas que eso no es tuyo. Que tú sepas que el conocimiento está aquí. Que si Dios te da sabiduría y discernimiento en el Espíritu, el conocimiento, la sabiduría, el discernimiento y el Espíritu es Él. Mira esto. Os hiciste obedientes de corazón, que es donde te expreso el deseo ardiente, el sacrificio, el cambio. De corazón a aquella forma de doctrina a la que fuiste entregados. O sea, la forma como el apóstol Pablo les enseñaba a ellos cómo alcanzar a desarrollar, no lo que las palabras le enseñaban antes en la ley, solo era conocimiento, unas cabezas grandes con toda la Biblia metida en rollos en la cabeza, pero un corazón lleno de pecado, como lo he dicho tantas veces, en Sodoma y Gomorra sentados. Mira esto. Dice que aquellos que pueden vivir esa doctrina que el apóstol Pablo enseña sobre la vida poderosa en las riquezas gloriosas de Cristo y el Espíritu, a aquellos, dice, que se entregan a esto, dice el versículo 18, y habiendo sido liberados del pecado, os habéis hecho siervos de la justicia. Este versículo a mí me encanta. Me encanta. Bueno, Romanos me encanta muchísimo. Porque no solamente es la justificación para la vida eterna, sino para la vida diaria. Y te enseña cómo dominar el ser, cómo controlar el ser,
que no es con tu fuerza, sino con la fuerza de Él. Y es impresionantemente hermoso cuando tú puedes contemplar al Espíritu y a Cristo trabajando en tu vida, frenándote en los impulsos que antes explotaban tus emociones, haciéndote reaccionar diferente delante de tus sentimientos y tus apegos, dándole valores nuevos a la manera de vivir y otra importancia en tu caminar. Dice que Él nos ha liberado del pecado, o sea, toda esa vivencia en los principios de Dios, y nos hace siervos de la justicia, de los deseos de Dios. Y entonces le dice: hablo en términos humanos por causa de la debilidad de vuestra carne, porque de la manera que presentasteis vuestros miembros como esclavos a la impureza y a la iniquidad, para iniquidad, así ahora presentad vuestros miembros como esclavos o como al servicio de la justicia para santificación. Todo lo que yo te he dicho lo he sacado de aquí, de la Escritura. O sea, así como podemos estar atados diciendo: no, es que yo soy así, así nací, así me hicieron, yo entiendo eso de las generaciones y que influyeron en mi genética y que la gente que estuvo a mi alrededor pudo ayudar, sumar o restar o dividirme en cuanto a mi desarrollo, pero así soy. Eres esclavo de eso. Pero aquellos que lo han podido entender saben que hay una naturaleza nueva conforme a lo que Dios sabe que puede hacer contigo. Porque Dios va a usar a todas las personas con todos los temperamentos que existen. Él va a ser potencial del temperamento de cada uno. ¿Ya? Le va a enseñar cómo ser guiado por el Espíritu para reaccionar a sus emociones y a sus sentimientos, para moverse consagrado al principio de Dios. Eso es el lavacro. Sí, porque hay que hablar en términos de hoy. La palabra, la misma palabra, pero que lo entendamos con el vocabulario que manejamos hoy. Mira esto. Porque cuando erais esclavos del pecado, versículo 20, cuando erais esclavos del pecado, eras libre en cuanto a la justicia. Esto es tremendo, esto es tremendo. O sea, tú estabas muerto en el pecado, por eso no tenías culpa moral, porque caminabas en el pecado. Llamabas a las cosas malas buenas y a las buenas te reías de ellas. Pero una vez que llega la libertad, las cosas que antes hacías malas te comienzan a avergonzar. Comienzas a darte cuenta que abrir tu computadora y tener la posibilidad de ir a páginas impuras te asquea, te da temor. Gloria a Dios por esa situación. Es el Espíritu Santo que está allí contigo. Cuando tú le dabas rienda suelta a tu imaginación y tus pensamientos en la lujuria y ahora frenas porque sabes que Dios lo desagrada, gloria a Dios porque el Espíritu Santo está trabajando. Cuando antes explotabas en ira y le dabas rienda suelta a la amargura, a la aflicción, al tormento, al odio, a la venganza, y ahora buscas la paz, la armonía. Gloria a Dios porque el Espíritu Santo está trabajando allí. Ya no eres esclavo, ahora eres libre. De eso se trata. Si nosotros estamos siendo dominados por un gobierno de nuestra naturaleza, esa parte no la hemos entregado al Señor. Y algunos están en el odio, la venganza, la riña, la contienda, por boberías. Cuando usted mira la mayoría de las personas, la gran mayoría, porque yo sé que todavía en la iglesia, por falta de este tipo de enseñanza contra lo malo, se navega en una cantidad de pecados, de inmoralidad, impureza, que
lo hace el mundo. Pero la gran mayoría vive haciendo de cosas pequeñas infiernos grandes. Sí, el Señor lo dijo, que las zorras pequeñas destruyen todo el viñedo. Y el viñedo representa la vida en el Espíritu. Mira esto. Dice el 21. ¿Qué frutos tenías entonces en aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis, porque el fin de esas cosas es muerte? Ya. Precioso. Es precioso. Hermanos, el lavacro practicado a diario, sin tú darte cuenta, Cristo y el Espíritu te van consagrando, te van separando, te van llevando cada día a una dimensión de santidad. Pero lo más precioso de todo esto, del lavacro, es que comienzas a vivir en presencia, en presencia, en presencia, en presencia, en presencia. Y te das cuenta que ya eso no es ir a hacer un ayuno de 7 días, de 20 días, una vigilia de 2 días, apartarte por allá en un rincón, en un closet, en un cuarto encerrado con pan y agua buscando la presencia. No. Y no que separarse no sea bueno. Yo lo hago constantemente, sobre todo cuando viajo. Pero hay algo que tiene que ser presencia en la vida de uno, tiene que ser un estilo de vida, en donde apartarte tanto, temiéndole a Dios, de ofenderlo al pecar y al caminar en el hombre viejo, hace que tú camines en una conciencia que ha sido cambiada de mala a buena, que hace un juicio correcto sobre el hombre malo, el hombre viciado, cargado de pecado, el que arrastró las cadenas de tantas generaciones sumadas a nuestro ser, aún sin haber nacido. Aunque nuestra memoria almacene información, una conciencia libre hará que una mente pueda crear pensamientos en Cristo. Entonces la fe está en el caminar diario de esa persona. Mira esto. Dice que nos acordemos de que esas cosas, qué frutos nos dieron. ¿Ya? ¿Qué cosas alcanzamos nosotros viviendo de ese tipo de vida? Las llama porque eran vergonzosas. Y lo único que nos dieron es muerte. Y aquí cuando habla de muerte no solamente usa la palabra tanatos, separación de Dios, sino separación de la gracia, de la bendición de Dios. Pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Y aquí el apóstol Pablo es bien radical en su posición. Todos los sentimientos y emociones que sean malsanos o impuros, así hayan venido por nuestra genética, o así lo hayamos alcanzado en el desarrollo de nuestra vida, es pecado. Es pecado. Es el mal. Y tú puedes decidir que el mal te siga acompañando y vivir una vida de calvario, aunque hayas recibido el mensaje de la cruz, o puedes decidir zafarte de esa esclavitud y servir al Señor. Dice lo siguiente: pero ahora, habiendo sido libertados del pecado. Esto es para aquellos que han entendido todo lo que he venido compartiendo del capítulo 6 de Romanos. Estas personas son libres no porque hagan fuerza, no porque se autodisciplinen. Pero profeta, usted estaba hablando de esas palabras. Sí, pero yo no me puedo autodisciplinar si no tengo la fuerza del Espíritu.
Yo puedo saber que necesito un cambio y estoy dispuesto a los sacrificios y a autodisciplinarme, pero si ellos dos, Cristo y el Espíritu, no entran a mi vida para tomar posesión y hacerme una reestructuración de los valores que yo he tenido y que he aprendido, que responden a mis emociones y a mis sentimientos, de lo que es mi temperamento, yo seguiré actuando, aunque conozca mucho de Biblia, seguiré actuando de la misma manera. Entonces, esto es para los que han sido libertados del dominio de esos valores que se llaman gobiernos. Te voy a dar el nombre correcto, gobiernos. Cuando hay algo que es del mal, que está continuamente en tu mente, en tu pensamiento, en tus emociones, en tus sentimientos, tienes un gobierno del mal establecido dentro de ti. Lo que se llama maldición. ¿Qué te quita? Que te aparta de la bendición. Por eso te llama que está muerto, separado de la bendición. Y hechos siervos de Dios, tenéis, ahora, habiendo sido libertados del pecado y hechos siervos, que hay que libertarse del pecado y hacerse siervo del principio. El principio no es todo. El principio es la capacidad de poder hacer obedientemente lo que Dios manda. Después vamos a repasar eso. Hechos siervos de Dios, tenéis por fruto la santificación. Lo que te he venido compartiendo. Sin darte cuenta, al tú ser obediente al principio de Dios, Él te va santificando porque te cambia de mala conciencia a buena conciencia y tu juez interior va a determinar hacer lo correcto. Ahí es donde se dispara la psiquiatría, la psicología con la fe. La razón y la lógica de ellos impide que el temperamento pueda ser cambiado. Y lo que Dios dice es que Él hace nacer encima de ese temperamento uno que es modificado. A ese lo crucifica y te da uno nuevo. Eso es precioso. Eso no se entiende sino en fe, en el Espíritu y con Cristo. Y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, como resultado la vida eterna. Ahora mira esto. Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios, el regalo que Dios hace. El pecado te lleva a morir, pero vivir en Dios, Él te da un regalo, la dádiva. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto es lindísimo. Pero ya mi esposo dijo que se me acabó el tiempo. Padre, Señor mío, yo sé que el avivamiento que viene para la iglesia no va a ser llevar multitudes a un edificio, aunque tendrán que reunirse en un edificio para poder recibir el alimento del pastor que tú les pongas. Pero el avivamiento de Dios va a ser igual que Hechos 2, 46 y 47. Las casas, las familias que van a la asamblea van a estar tan llenas y apasionados por lo que pasó en la cruz, por la sangre, por el poder del nombre, por saber que ellos pueden romper toda atadura, toda cadena del pasado generacional que haya venido por genética a ellos, y podrán destruir lo que se pegó en el crecimiento y el desarrollo. Y todo eso irá destruido a la cruz, porque hombre nuevo será levantado conforme a mi Cristo y al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, cuánto te necesitamos. Cuánto necesitamos tu abrazo, tu apapacho, no nos dejes. Cuánto necesitamos saber, no de boquilla, sino que sepamos que tu presencia está con nosotros. Así como nuestros sentimientos y nuestras emociones reflejan el pecado y el hombre malo, que ellos también reflejen la vida de Dios. Que podamos saber conscientemente
no imaginaria, conscientemente, que nos hablas, que nos corriges, que nos diriges y que estás dispuesto a hacer todo para nosotros, para cumplir los deseos de Dios. Porque si fuiste a la cruz y moriste por nosotros, ¿cuánto más no harás ahora que hemos visto la gloria de tu cruz y la gloria de la dirección del Espíritu en Cristo Jesús? Amén y amén.